Vamos a compartir en esta tarde la palabra. Vamos a leer en esta tarde en el libro de Hechos, capítulo 13. Vamos a compartir, por favor, juntos en esta tarde. Hechos, capítulo 13, vamos a compartir. Hechos, capítulo 13. Sí, dice así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Nada más, hasta allí. Sí, de todas maneras nosotros vamos a vivir, a llevar, ya sea el yugo del mundo o el yugo del Señor. Sea como sea, en nosotros una de estas dos cargas estaremos cargando en nuestra vida. Y qué mejor que aún también dentro del Señor también experimentamos dificultades, experimentamos también situaciones difíciles dentro del Señor también. A lo mejor nosotros pensamos que después de que nos encontramos con el Señor o por alguna dificultad buscamos al Señor y pensamos que esa situación se debe mejorar o debe solucionarse. Pensamos que en Él no vamos a tener las mismas situaciones o va a estar mejor. Pero poco a poco el Señor nos hace entender que el propósito por el que nos ha llamado y también por el que nos ha encontrado es todavía más profundo. No simplemente se limita a que la situación se cambie o que se resuelva el problema, sino hay todavía un nivel que cubre y que también nos llena y nos da satisfacción. Y en el principio nosotros no lo entendemos, pero conforme esa situación reincide, después hasta llegamos a disfrutar y a entender: el propósito del Señor es que yo me encuentre con su palabra. Por eso en el libro de Deuteronomio dice: yo los llevé por un camino de aflicción, los llevé por donde había serpientes ardientes, para que ellos supieran: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hasta ese nivel el Señor desea e insiste para enseñarnos. Tal vez en un principio nosotros solo queremos que el desierto desaparezca o se acabe, que las serpientes ardientes ya no sigan allí lastimándonos, o que la escasez de agua no ocurra más. Pero lo que el Señor desea es que nosotros aprendamos: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y una parte que nosotros llegamos a entender es: para poder obrar, primero necesitamos alimentarnos. Voy a mover este que me ilumbra bastante. Sí. Yo no sé si mi cara debe verse como la bandera o por algo así, ¿verdad? No sé si se veía aquí o qué. No quiero que los muchachos estén con el celular allá atrás y también no se conectan a la red de aquí. Si no es solo por la transmisión, no, nada de teléfonos celulares ni de internet de aquí, ¿sí? Allá atrás sobre todo, ¿ok?
Bueno, entonces nos hace entender esa verdad. No solo de pan vivirá el hombre. Y los momentos más, de veras cuando pienso en los momentos más bonitos, más hermosos, es cuando mi corazón se conectó con la palabra. Momentos importantes de mi vida fueron cuando la palabra me dio el entendimiento y la dirección. Cuando recibí la salvación, una palabra me alumbró, una palabra me dio la fe. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después, yo tenía carga porque viendo a mi madre grande, pues ¿quién va a cuidarla, no? ¿Quién va a atenderla? Y yo sentía pues ese pesar, o sea, eso me limitaba para poder pues participar o entrar al seminario. Por un lado yo también sentía ese llamado, ¿no? Pero un día viendo la palabra, leí una parte en el libro de Mateo cuando Jesucristo fue a visitar a la suegra de Pedro. Y sentí como que esa palabra me estaba dando la indicación y el entendimiento. De esa manera. ¿Qué habrá pasado? Me puse a imaginar. ¿Qué habrá pasado cuando Pedro pues dejó, ¿verdad?, a su casa, a su familia, y qué habrán dicho todos sus compañeros, sus familiares acerca de esa decisión? Seguramente habrán pues manifestado mucho disgusto, pero después cuando se enfermó su suegra y cuando Jesucristo fue a su casa a sanarla, cuán agradecidos estaban. Y después sus corazones se cambiaron y seguramente habrán dicho: Pedro, qué bien que fuiste con el maestro. Pedro, disculpa, nosotros te criticamos, te juzgamos bastante. Cuando vi esa palabra de la misma manera, me llenó de tanta fuerza y seguridad. Mamá, voy al seminario. Y desde los 19 años, ya no más viví en la casa de mi madre. Ya no más volví ahí. Hasta hoy en día. Por eso, cada momento importante. Igualmente, cuando yo quería, un día escuchando una palabra, el pastor hablaba de Proverbios capítulo 16:4. Dice: el granero sin bueyes está limpio, pero por haber bueyes hay abundancia de pan. Esa vez que escuché esa palabra, la palabra me dijo: cásate. Así me dijo, ¿no? O yo entendí así, con esa palabra. Nunca el pastor dijo: te vas a casar, sino al escuchar esa palabra, Dios me dijo, ¿no? Cásate. Entonces, después de un tiempo, el pastor me hizo la entrevista mientras íbamos en el carro. ¿Te quieres casar? ¿Sí? ¿Por qué? Porque escuché esta palabra. El granero sin bueyes está limpio, pero para ver bueyes hay abundancia de pan. Yo entendí así. O sea, si yo vivo solo, no puedo tener las mismas enseñanzas que cuando estoy en compañía. Tal vez solo no tengo problemas, pero tampoco tengo beneficios, ¿no? Pero cuando estoy con alguien, entonces también, así como en el corral, ¿verdad? Habrá mucho ruido, habrá muchos, tal vez ahí crías, ¿verdad? Pero también va a haber muchos beneficios. Entonces yo le dije: sí, yo por esa palabra quiero casarme. Pasé la prueba por esa palabra. Pero esa palabra, tal como esa palabra, se cumplió, ¿verdad? Así, me tocaron bueyes, me tocaron borreguitos y todo eso. Mucho ruido, sonido, mucho aroma, pero mucho fruto, queso, carne también, ¿verdad? Cada cosa importante en mi vida. No puedo decir fue a alguien que me manipuló o que me dijo, ni tampoco fue una fe ciega simplemente por algo que me indicaron, sino en cada parte hubo ese entendimiento. Cuando yo también en esta ocasión volví a entrar al seminario,
tenía gran inquietud y también en mi corazón una inseguridad. De la misma manera, aunque muchos me decían, tú debes, vuelve al seminario, vuelve al ministerio, yo no tenía esa seguridad, aunque algunos me comentaban así. Yo en mi corazón no me sentía competente, no me sentía con la condición. Por eso, por más que decían, yo quiero ser simplemente un hermano, simplemente ir a los cultos, ir a los servicios, trabajar, ganar dinero, atender a mi familia. Ese corazón yo tenía realmente en mí. Pero un día leí una palabra, acompáñenme, Jeremías 20. Verso 9, dice: esta palabra me dio la claridad. En ese momento de incertidumbre, de inquietud, claramente, ¿verdad? Yo pude sentir la respuesta del Señor en mí, en mi vida, en ese momento. Dice, verso 9, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Dios así me estaba enseñando, me identifiqué con este texto. Yo sí, tal como este hombre, ¿no? Yo no quise, yo sentí de esa manera, pero por otro lado, dice, como aquí habla, había en mi corazón un fuego ardiente, metido en mis huesos, ¿no? Traté de sufrirlo, no pude. Fuertemente, este llamado, este sentir en mí. Finalmente, fue como yo pude sentir la respuesta del Señor. Esto no es algo, ya aquí lo que yo sienta, lo que yo quiera, es lo de menos. Si el Señor lo dice, si aquí está, vamos. Y así de esa manera, cada cosa que en mi vida, ¿verdad?, importante, siempre hubo una indicación, una promesa, una confirmación de parte del Señor. ¿Cuántas veces de la misma manera, así, en las vidas de nosotros, cuando estamos en el momento indeciso, es cuando más sufrimos? Cuando estamos como en el elevador, adentro y afuera. ¿Me meto? No me meto. Cuando estamos en ese estado, es cuando más sufrimiento y más pérdidas tenemos nosotros. ¿Cuántas veces nos encontramos en esa condición? ¿Sí o no? ¿Voy o no voy? Pero a Dios le gustan los chapulines. Los chapulines que brincan. No, son ciegos, no ven, pero saltan. Quizá en el próximo brinco la araña o al sapo los trague, los mate. No sé qué les pueda pasar en la siguiente paso que den, pero brincan, pero le gustan a Dios. Por eso, porque brincan. Si un hermano, más que por, no su deseo, pero yo cuando veo que para que desafíe es algo bueno que va a emprender, adelante, hermano, hágalo, avance. Y en un principio, ¿hago o no hago? Hágalo, aváncele. Porque todos en ese instante pensaremos, ¿y si fallo? Precisamente eso pasa, no queremos fracasar, no queremos equivocarnos. Ese en realidad es el problema que hay, no quiero equivocarme. Bueno, y si siempre estás así, sin querer equivocarte, entonces nunca vas a hacer nada. Ahora eso hemos aprendido ya. Avanza, entonces salta. Y luego salta y empieza a aprender. Sí, hay dificultades,
a lo mejor algunos inconvenientes, pero cuántas cosas empiezan a dar en el camino, cuántas cosas él aprende al avanzar de esa manera. Por eso hay una satisfacción, y que nosotros, si pues asimilamos el camino, va a ser más que claro. Parece que, supongamos, ¿no?, en el aire no hay carreteras, pero el camino por el cual los aviones andan es más claro que el camino de la tierra, ¿no? El camino en los aires está trazado, ellos siguen ya un camino bien delimitado, si no, ¿cuántos aviones estarían estrellándose allá en el cielo? Pero ya tienen ellos un camino bien trazado. Parece que la vida espiritual no tiene forma, ni sabemos dónde ir, pero es el camino más claro que Dios ya nos marcó. Por eso, vamos a ver, acompáñenme, a ver en el libro de San Juan, capítulo 4. Vamos a leer San Juan, capítulo 4. San Juan, capítulo 4. Acompáñenme, por favor, San Juan, capítulo 4. Verso 34. Sí, vamos a ver San Juan 4. Bueno, vamos a ver desde el 31, veamos lo que dice. San Juan 4, desde el verso 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Por qué mi vida es cansada? ¿Por qué llevando la vida de creencia me siento cansado? Porque el enfoque está equivocado. En primer lugar, porque lo que yo estoy haciendo no está en la voluntad de Dios. Ese es el primer problema que ocurre. Yo estoy haciendo lo espiritual a mi manera, por eso me canso. Supuestamente estoy haciendo lo espiritual, pero independientemente, solo, acercándome a Dios a mi manera. Por eso estoy cansado. O, en segundo lugar, usted solamente está obrando. Pero aquí habla, dice, Jesús está muy satisfecho. Incluso dice que le llevan comida y él dice, no saben, no tengo hambre, estoy satisfecho. ¿Cuál es la comida que Jesús dijo aquí que le está alimentando? Él está diciendo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Ciertamente, ¿verdad? El estar en la voluntad del Señor es nuestra comida. Y precisamente en ese camino, mientras usted está en la voluntad de Dios, allí usted mismo es como siente esa necesidad de acercarse al Señor. O sea, de pedir su guía, de pedir su sabiduría, de pedir su entendimiento. Y al llevar ese proceso, o sea, usted está en el camino, está haciendo la voluntad del Señor, pero allí encuentra su límite, encuentra su falta y se acerca al Señor, pide su ayuda, pide su sabiduría y ahí usted prueba esa gran satisfacción. Esos momentos en los que leo, me acerco a la palabra, a leer,
¿Cuántas cosas a mi corazón me llena, de veras? A leer, esto dice, esta parte, qué cosa tan preciosa. Me da tanta fuerza. Y de esa manera, eso mismo que yo leo, que yo medito, primero lo digiero yo y después lo comparto. Pero ¿cuándo se hace difícil en nuestra vida la carrera? Porque nosotros, sin primeramente unirnos o alimentarnos en la voluntad del Señor. Entonces, primeramente, yo cuando me entiendo, me conecto con la voluntad del Señor, es en automático que la obra por medio de mí se manifieste y también se lleve a cabo. De otra manera, si yo no me estoy uniendo a la voluntad del Señor, entonces solamente mi trabajo es cansancio. Va a terminar en fatiga. Va a terminar en seco. El corazón está seco. Él parece que está haciendo mucho, pero está seco. ¿Por qué está tan seco su corazón? Por eso. Porque Él está únicamente haciendo su obra sin alimentarse. Necesita alimentarse para poder hacer la obra. O sea, necesita primeramente estar conectado con el Señor para poder hacer la obra. Por eso es importante que cada uno de nosotros, antes que pensemos en obrar, en hacer, primeramente, cuando nos acercamos a la voluntad del Señor, naturalmente va a salir la obra en nosotros. No es trabajo. Muchos queremos trabajar, pero ¿en qué tiempo yo tengo para acercarme al Señor? Para ponerle mi carga ante Él, para preguntarle, para encomendarle en sus manos. Casi no tiene tiempo, solo trabaja, solo obra, está cansado. Parece que obra mucho, pero está seco. Primeramente, tiene que nutrirse. Primeramente, tiene que alimentarse. Y luego, naturalmente, va a poder hacer la obra del Señor. Por eso, si vemos el libro de Hechos, más que otro libro, lo que nos dice es la obra del Espíritu Santo. Parece que obran ahí los apóstoles, la iglesia, los hermanos, ¿verdad? Pero en realidad no es eso. En el libro de Hechos podemos sentir cómo todo deseo humano, todo pensamiento humano, toda lógica humana se desvanece. Lo único que camina y que avanza y que se realiza allí, desde el principio hasta el fin, podemos ver que sin interrupción, la obra del Señor, el deseo del Señor, la voluntad del Señor se realiza. Únicamente Él está usando diferentes instrumentos. Tal vez Él quiso usar a alguien, pero el Señor, eso no detuvo que ese instrumento después ya no haya sido utilizado o ya no ha sido posible que se siga usando. El Señor no detuvo su obra, sino Él continuó con otro instrumento, con otro vaso. Y así continuó su obra. Podemos ver entonces en el libro de Hechos la obra del Señor, cómo se realizó, cómo se llevó a cabo. De la misma manera, únicamente cuando nosotros nos conectamos y estamos entendidos. Por eso, mire, al venir al culto, venimos llenos de pensamientos. Ustedes, sobre todo los hermanos que trabajan, vienen con las cargas, ¿no? O las preocupaciones, o a lo mejor alguna cosa que dejaron pendiente. No es posible así escuchar la palabra. Por eso, al venir aquí, primeramente, el corazón se prepara. ¿Cómo? Se siente usted, canta las alabanzas, canta los himnos, y luego escucha los testimonios. Su corazón se despeja, su corazón se aplaca,
se calma. Y de esa manera ya usted está dispuesto para poder escuchar la palabra. Así es. ¿Cuántas veces usted tiene esa oportunidad de así, de esa manera, escuchar? Pero normalmente usted está muy ansioso. ¿Qué voy a hacer? ¿Y ahora cuánto voy a vender? ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Así puede escuchar la palabra? Así no se va a poder escuchar la palabra. Solo usted va a estar trabajando cansado. Y de la misma manera puede ser hasta en las cosas espirituales. Usted está predicando, usted está orando, usted está haciendo, pero de la misma manera, solo está cansado. Primero, con calma, detenerse un tiempo, acercarse a la palabra, en silencio, meditar en ella. El Señor le hablará. El Señor le mostrará su plan. Y después, cuando usted escuche, va a poder ser sensible ante las palabras, ¿no? O va a poder ser receptivo al corazón de otras personas. Ya no simplemente se va a dejar llevar por los rumores o por las palabras que le dicen. Dios le dará hasta un entendimiento para poder comprender lo que otros están diciendo. Y también hasta el Señor le permitirá sensibilizarse a las intenciones de aquella persona que le está hablando. Porque así es. Es una práctica. Cuando nos acercamos a la palabra, es discernir el corazón del Señor. Es acercarnos a lo que Él quiere decirme. O sea, es hacer a un lado mi idea, mi pensamiento, mi voluntad. ¿Yo qué quiero? Eso no importa. Cuando yo medito, esto es lo que el Señor quiere. Yo me callo. Mi pensamiento, mi decisión, mi voluntad, mi sentimiento se aplaca. Entonces, la palabra se establece y empieza a germinar. Se establece, se arraiga y empieza a desarrollarse. Dice, cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha dado a los que le aman. Dice así. De esa manera, es cierto. De esa forma. ¿Cuántas cosas el Señor anhela? Y vemos así en la iglesia cómo Él empezó su trabajo. Porque su plan del Señor, veamos en el libro de Hechos. Vamos a ver, por favor. Hechos capítulo 1, primeramente. Vamos a ver. Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, verso 8. Vamos a meditar. Dice así, vean lo que dice. Hechos capítulo 1, verso 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, dice. El último mensaje que el Señor dio a los discípulos, a la iglesia, antes de ascender, fue aquí, esto. En este momento, ¿quiénes estaban escuchando este contenido, este mensaje? 120 discípulos, ¿no? Escucharon. Pedro escuchó, Andrés escuchó, Juan, muchos más, muchos apóstoles, 11 apóstoles escucharon este mensaje, ¿no? Esta visión del Señor. Pero, ¿qué pasó en el transcurso? Únicamente la obra del Señor se realizó hasta Jerusalén, ¿verdad? Los discípulos empezaron a anunciar, Dios les apoyó, Dios un gran respaldo, ¿verdad? Dio a los discípulos y también hizo grandes milagros también, por lo cual se anunció la palabra y muchas personas empezaron a recibir la salvación en Jerusalén. La iglesia creció en Jerusalén grandemente, pero
¿Qué pasó después? La iglesia, por sus ideas, por sus prejuicios, sobre todo por el arraigo hacia la ley de Moisés, muchos eran muy celosos de la ley, muchos salvos eran muy celosos de la ley. Les fue muy difícil desapegarse de los principios de la ley y de la cultura judía. Por eso, sobre todo, el acercarse a los gentiles para muchos hermanos, para muchos salvos, fue muy fuerte. O sea, acercarse a ellos era algo inconcebible, ¿no? Por ese motivo, muchos, la obra del Señor únicamente hasta Jerusalén se llevó a cabo, ¿verdad? Y entonces viene una gran persecución a la iglesia. Esteban es el primer mártir de la iglesia. Es apresado y lo matan a Esteban, apedreado. ¿Qué el Señor estaba haciéndoles ver a ellos? ¿Qué el Señor quería hacerles ver a la iglesia? El Señor quería enseñarles este propósito. Yo quiero que se cumpla mi plan. ¿Qué es mi plan? Que sean testigos Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero cuando Esteban es perseguido, Dios estaba, a fuerzas, haciéndoles que comprendieran de esa manera su voluntad. Y cuando los hermanos fueron perseguidos de esa manera, se fueron a Samaria. Y ahí predicaron. Y recibieron salvación. O sea, solamente de esa manera fue como se siguió cumpliendo este propósito de Dios. Pero en su momento ellos no pudieron entenderlo así, ¿no? Sino simplemente ellos vieron como, qué situación tan difícil, cómo es que viene esta persecución. Pero ellos no pudieron captar, lo que Dios quiere es que se cumple este plan, este propósito. Que vayamos hasta Jerusalén, Judea, Samaria, y con los gentiles hasta lo último de la tierra. No pudieron comprender, pero la obra siguió. Samaria recibió la salvación. Ahí eran puros judíos. Recibieron salvación, pero puro judío. Pero después, por primera vez, hubo hermanos que por la persecución se fueron a Antioquía. Esa colonia de Siria, o sea, romana, pero era de Siria, vivían muchos griegos. O sea, no eran judíos, sino griegos. Y por primera vez dice que varios hermanos que fueron esparcidos por la persecución empezaron a predicar a esa gente gentil, a esos griegos. O sea, fue algo pues que no se podía, según la cultura judía, no se podía hacer, pero empezaron a predicar a los griegos y recibieron salvación. Y así, en Antioquía se estableció la iglesia de gentiles por primera vez. Muchos gentiles griegos y de otras nacionalidades recibieron la salvación. Aunque los discípulos estaban tan arraigados a la ley de Moisés y no querían soltarla, de todas maneras Dios siguió su obra. Por eso, nosotros puede ser que estemos llenos de nuestros pensamientos, de nuestras voluntades, de nuestra forma natural. Pero de todas maneras, Él está haciendo su propósito, Él sigue cumpliendo su plan y su propósito. El plan y el anhelo de Dios es que nosotros seamos sensibles a ese propósito del Señor.
que nosotros seamos partes de ese propósito del Señor. Pero no usó Él a alguien así especial o alguien que tuviera una condición o alguien que fuera que tuviera una capacidad diferente a otros, sino simplemente el Señor usó a quien se negó a sí mismo, a quien fue quebrantado por la cruz. Para Pedro, para los discípulos, fue muy difícil despojarse de sus culturas, de sus raíces. Fue muy difícil. Cuando el Señor hasta en una visión le mostró a Pedro, ¿no? Una visión donde había muchos reptiles, animales, cuadrúpedos, reptiles, y le dice: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro: no, Señor, nada inmundo ha entrado en mi boca. Así era tan fuerte su celo, ¿no? Pero no le estaba diciendo que comiera animales inmundos, ¿no? Para un judío comer inmundo es algo horrible, desagradable, ¿no? Un pecadísimo. Pero no le estaba diciendo que comiera eso, sino lo que le estaba diciendo es: ve con los gentiles, o sea, ve a predicarle a Cornelio, porque Dios sabía cómo es Pedro. Él no va a querer ir, porque él es tan cerrado, ¿verdad? En sus propios conceptos y prejuicios. Por eso él no va a querer ir así. Simplemente ve a predicar a Cornelio. No, ¿cómo? Es un inmundo, es un gentil. Ve a predicarle. No, ¿cómo voy a hacer eso? Él conocía cómo era una persona bien cuadrada. Por eso le hizo de esa manera. Come, mata y come ese animal. O sea, come. Señor, ¿cómo voy a comer? No puede ser. Y después le enseñó: es que vaya a predicar a Cornelio. Y después fue a predicar a Cornelio. Y recibió la salvación Cornelio. Esa era la obra de Dios. Dios quiere trabajar, pero no con lo mío, no con mi pensamiento, no con mi voluntad, ni con mis sentimientos. Por eso el Señor me hace negarme, me hace desconfiar de ello. Por eso dice en el libro de Isaías: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Yo cuando llegué aquí a Álamo, yo me acuerdo, yo no entendía mucho lo que el pastor Pablo me quería decir, ¿no? Pero yo veía, ¿verdad? O sea, veía la situación de los hermanos, y a mí me era muy difícil a los hermanos decirles: hermanos, vamos a hacer ofrenda decidida, hermanos, vamos a hacer apoyo para tal iglesia. A mí. Pero cuando yo llegué aquí, yo tenía ese mismo sentir. Y entonces el pastor Pablo me exhortaba, ¿no? Y me decía: por tu culpa la iglesia de Álamo es una iglesia potencial, pero por tu culpa, cuando y él daba muchos ejemplos que, cómo me calaba. Me decía: cuando un ministro llega a una iglesia, se empobrece, y la pobreza te sigue. Así me decía, y me dijo que igual a mí me dijo así: la iglesia de Álamo por ti se empobrece. Antes, cuando estaba el otro ministro, abundancia, ¿no? Así me dijo. Y yo cuando dije, yo decía: no, creo que no conoce bien la situación. Muchas veces eso me decía. Y un día, hay ministros que seguramente en su vida anterior ellos eran muy pobres, por eso esa mentalidad de pobreza, caminan con eso. Va a hablar de mí como Isaac. Dios mío. Y yo ahí en la reunión de ministros, ¿no? Señor.
Por eso dije, desde ese entonces ya estaba yo siendo cambiado de Álamo. Desde que llegué ya me estaban cambiando. Y yo decía, Dios mío. Pero no, pastor, cuando llegué había una deuda grandísima, Señor. Había una deudísima de... Pero ¿qué sirve, no? Ante el pastor. No entiendo, ¿por qué me dice eso? La pobreza llegó a Álamo. ¿Será que por mí entonces la sequía vino aquí? Dios mío. Señor. Pero en Pachuca no fue así. Así me empecé a pensar, ¿no? Ay, Dios mío. ¿Por qué? Pero yo pude darme cuenta. El pastor precisamente está viendo esa parte en mí. O sea, no está viendo la situación de la iglesia, porque no, la iglesia de Álamo rica. La iglesia de Álamo rica. ¿Quién? Pero yo no. ¿Quién? Hermanos que... No hay. Hermanos que apoyen. No hay. Así que, no los hay. No, que la iglesia, que mucha potencial. De veras, eso conmigo, ¿no? Después me confrontaba y no entendía yo. Pero poco a poco pude yo entender. Ese era mi problema. O sea, no es problema de la iglesia. Es problema mío. Yo mismo estoy transmitiendo esa situación a los hermanos. Hermanos, sí, su situación es así, sí, usted no puede, lo entiendo, es verdad, es así. Eso es algo mío, humano, malo, ¿no? No estoy compartiendo por la fe, transmitiendo por la fe. Sí es cierto. Entonces, poco a poco ese sentir, ese corazón, ¿verdad? Y después me acuerdo, cuando la ofrenda decidida del año 2021, cuando compramos la cámara, ¿no? Cómo Dios me permitió. Una hermana, ¿verdad? Me quería comprar una laptop, me dijo, quiero comprar una laptop buena. Una hermana de Estados Unidos. Quiero comprar una buena laptop. Búsquela. Entonces yo, una MacBook. Yo quería una MacBook Pro. Más o menos como 30,000 pesos costaba, ¿no? Sí, le doy mi tarjeta para que la compre. Entonces yo pensé, yo tengo deuda de mi ofrenda decidida. Oiga, hermana. Pero después pensé también, nosotros necesitamos una cámara. Oiga, hermana, yo quiero sí, pero ¿podríamos mejor con eso comprar una cámara? Claro, lo que usted quiera. Ya fue que compramos esta cámara, ¿no? Yo pude, hermanos, sentir desde ese momento, ¿por qué yo vivo con la mente pobre? Mente pobre, pobrecito hermano, usted no tiene, sí es cierto, de veras. Eso es lo que el pastor me está diciendo, mente pobre. Tú vas a traer la pobreza a todos huelen tu pobreza. Sí es cierto, yo vivo con esa mente pobre. Es cierto. Desde ahí, o sea, yo hasta ahora, de veras, la iglesia de Álamo es iglesia potencial. La iglesia de Álamo es iglesia potencial. No lo digo por unos hermanos, porque yo ahora he visto, los que tienen no dan. Y los que no tienen, tampoco son los que dan. Dan los que Dios obra en su corazón. Ahora claramente lo veo. Dios obra, Dios levanta los corazones de los hermanos, Dios levanta el corazón de los hermanos, no de los que tienen, sino en los que Dios obra, ellos son los que
para el Evangelio y para la obra, sirven al Señor. Y yo por eso ahora entiendo, la iglesia de Álamos es una iglesia potencial. La iglesia de Álamos es una iglesia rica. Todos pueden, todos tienen. Dios va a dar a todos, estoy seguro, Dios va a dar a todos. Los jóvenes se fueron a Colombia. ¿No tienes? Tienes, ¿cómo que no tienes? Solo en tu cabeza no tienes. Tienes para ti. Y también tú tal vez vives en la pobreza porque para ti vives. Pero en realidad, ¿cómo no Dios te va a dar? Claro que tienes. Claro que sí, porque para el Evangelio, claro que sí. Me di cuenta, ese es solo mi pensamiento, ¿no? Solo mi idea. Después mi hija se fue a Corea. Los hermanos no me apoyaron. O sea, sí, hubo algunos hermanos que me apoyaron un poquito, ¿no? Agradezco a Dios y lo tengo en mi corazón. Hermanos que de su corazón, yo no les dije, sino ellos, le quiero ofrendar un poquito para su hija. Y se fue mi hija. Después mi hijo se operó. Más o menos 50,000, 60,000 pesos fue la operación. Igual. Yo en todo eso vi, ¿quién nos dio? ¿Quién proveyó? ¿Por qué vive en su mente? Yo estoy viviendo, he vivido así. Es lo que el pastor me estaba diciendo. Pero ahora no, hermanos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Ustedes son ricos. Ustedes son ricos, hermanos. Ustedes tal vez dicen, ahora no se ve, pero ustedes no. Ustedes son ricos, ustedes tienen, el Señor les dio. Y no estoy hablando de lo material, sino de verdad, el Señor, conforme a su promesa. Cuando yo me hago a un lado, yo soy un estorbo. O sea, yo con mis ideas, con mis humanidades, pobrecito, sí es cierto tu situación. Qué horrible, qué estorbo es para la obra del Señor. Usted es un potencial siervo del Señor, ¿cómo no? Usted le dio todo el Señor para servirle. Usted no tiene ningún impedimento para servir al Señor. Todo tiene. En su cabeza está el límite nada más. En su mente está el límite. Yo no puedo, yo no tengo. En su cabeza solamente está. Pero el Señor ya nos dio, el Señor ya nos permitió, el Señor nos va a ayudar, el Señor va a trabajar. Así, ese sentir, creo que eso es lo que el pastor quería decir. Eso es lo que el pastor nos estaba enseñando. ¿Por qué he vivido estorbando la obra del Señor? Él tiene ese sentir para su iglesia amada. Me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Hasta ese lugar quiere llegar. Entonces, pero ¿a quién usa? ¿No? ¿Qué persona él pudo trabajar o utilizar? Y aquí en esta historia que leemos en el libro de Hechos, capítulo 13, vamos a leer, por favor. El libro de Hechos, capítulo 13, mire usted, es la iglesia de Antioquía. Desde aquí ya no aparece más el ministerio de Pedro. Pedro, un gran siervo de Dios. Pero lamentablemente ya no continúa su ministerio de Pedro, ¿no? Entonces dice aquí, veamos, capítulo 13, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Fíjense, a ver, Bernabé, originario de Chipre. Simón, el que se había criado, el que se llamaba Níger, significa negro, de Nigeria él era, perdón, de África, pero Níger significa negro, él es de África. Lucio de Cirene es del norte de África. Cirene es una colonia, es una ciudad ubicada al norte de África. Entonces fíjense, Bernabé es judío, pero nacido en Chipre.
una isla griega. Ajá. Simón, el que se llamaba Níger, negro, o sea, de África, así es su apodo. Ajá. Lucio, de Cirene, del norte de África. Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. El rey, el emperador, bueno, el gobernante que mandó matar a Juan el Bautista era medio hermano de Manaén. Con el tiempo, él era un hermano salvo, que incluso aquí dice, estuvo como maestro en la iglesia. ¿Se da cuenta la obra del Señor? ¿Cómo hasta ese alcance, verdad, llegó la obra de Dios? ¿Quién iba a imaginar que aquel que mató a Juan el Bautista, después su colega, su hermano, iba a ser uno de los nuestros? ¿No? Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, judío. Entonces solamente aquí hay 2 judíos, los otros son gentiles. Así la iglesia se estableció. Así la iglesia, totalmente diferente a la de Jerusalén. Jerusalén se quedó ahí, Jerusalén nada más, pero aquí se empezó a abrir así, de esa manera. Muchos hermanos extranjeros, muchos hermanos que dice, ¿quién les puso como maestros? ¿Quién les puso como profetas? Dice aquí, eran profetas y maestros. Eso nos habla del modelo de la iglesia. ¿Cómo la iglesia avanza? ¿Quién lo mueve? ¿Quién la establece? Totalmente es el Espíritu Santo. Vamos a ver, hermanos, en el libro de Efesios capítulo 4. ¿Sí? Efesios capítulo 4. Once. ¿Sí? Efesios 4:11. Dice, vamos a leer todos juntos, hermanos. ¿Sí? Leamos todos juntos a la voz de 3. Leamos juntos. 1, 2, 3. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién estableció? Dice que en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. ¿Quién estableció a los profetas? ¿Quién estableció a los maestros? ¿Quién establece? Algún día, a ver, Paul, tú vas a ser evangelista. ¿Así? ¿Así funciona en la iglesia? ¿Así funciona? Hermano Liceo, usted va a ser diácono. ¿Así funciona? ¿Cómo funciona entonces? ¿Cómo es que entonces que el Señor viene, baja y tú vas a ser pastor? Así baja una voz, ¿o qué? ¿Cómo suena o qué dice? Josué, tú vas a entrar al seminario. ¿Sí? ¿Así suena o cómo? Entonces, ellos dicen que fueron pastores, profetas, maestros. Esto nos habla del modelo de la iglesia. ¿Quién guía a la iglesia? El Espíritu Santo guía a la iglesia, hermanos. El Señor guía a la iglesia. Es muy sencillo. En la iglesia, los hermanos empiezan a destacar. Todos escuchamos lo mismo, pero fíjense cómo es. Todos escuchamos lo mismo, pero la manera en la que cada uno recibe es diferente. De manera que llega un momento en el que solamente a ese hermano hay que poner el título, porque ya vive como pastor, vive como evangelista, vive como seminarista, vive como diácono. O sea, no hay necesidad de que por el título usted lo va... O sea, eso es algo que humanamente estamos mal. No porque tenga el título va a vivir, hasta que me nombren voy a vivir. Así no funciona la iglesia. Hasta que me nombren yo seré, yo haré. Por eso tú no avanzas. Porque así no es en la iglesia.
En la iglesia no es el humano el que establece a la gente, sino el mismo hermano. Se destaca. O sea, él escuchando la palabra, él mismo solito empieza a vivir, ¿no? Y empieza, pues, se ve su crecimiento, ¿verdad? Como él, la palabra empieza a trabajar, él, pues, empieza a motivar su corazón para servir al Señor. Después ya solamente un día, hermano, usted va a ser diácono. ¿Y qué es eso? Pues simplemente como ha vivido hasta ahora, sirviendo a la iglesia con ese corazón, sirviendo al Señor de esa manera. ¿Pero qué hago? Nada, tal como hasta ahorita. Nada más. Así es. O usted va a ser seminarista. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿O cómo? Simplemente como hasta ahora usted vivió, así simplemente va a ser. El título no nos hace nada. No piense usted por tener título, él es alguien. No. Aquí lo que importa es la vida. Lo que pasa en la iglesia es así. Esos hermanos, por eso, fíjense, aquí habla acerca de Esteban. Esteban era un maestro. Un día él empezó a compartir. Felipe era un evangelista. Él un día empezó a compartir el evangelio. Dios empezó a manifestar ese don. Por eso, no sientan ustedes que la iglesia los hace o los menosprecia, los hace a un lado. No, hermanos. Nadie, si yo o yo quisiera levantar a alguien, eso sería una maldición. Lo único que yo simplemente hago es ver cómo Dios está trabajando en ese hermano. Y después solito Dios lo levanta. Solito Dios lo pone como líder a ese hermano, o a ese joven, o a esa hermana. Solito Dios lo pone como líder. Yo no tengo que estar diciendo, él va a ser líder. Aquí no hay política ni democracia. El mismo Espíritu, usted mismo se da cuenta cómo ese hermano destaca, cómo liderea. El Señor lo hace. Así es la iglesia. El título no nos hace nada. Hay quien tiene título y no lleva la vida. Hay quien lleva la vida y no tiene título. Por eso, así funcionó aquí, ¿no? Los hermanos se levantaron, los maestros se levantaron, los profetas se levantaron. Vea usted, vamos a ver capítulo 11 de Hechos. Capítulo 11. Verso 25 y 26. 25 y 26 dice, después, 11, 25 y 26, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Ven? Fue natural. En Pablo, ¿qué fue algo? O sea, no fue necesario, Pablo, tú tienes que prepararte para que seas maestro. No fue así, sino que de manera natural fue un don, ¿verdad? Que salió natural de él, o sea, enseñar. Así él se vio su liderazgo natural. Entonces solamente llegó el tiempo en el que se le nombró. Así va a ser en la iglesia. Se va a ver quien destaque, quien lidere, pero no es que alguien le ponga a tú. Y habrá, por eso hermanos, no ustedes se queden atrás. Es la misma palabra para todos. Quien trabaja es el Espíritu Santo. Solamente usted tiene que abrir su corazón a la palabra, porque es la misma palabra para todos. Pero la manera en la que actúe, en la manera en la que nosotros me niegue a mí mismo, ¿verdad? El Señor fluye, el Señor trabaja. Así es. Hay quien tiene su afán y quiere ser algo, pero no, eso no sirve, sino el Espíritu trabaja. Y luego le pone hasta arriba. Así es. Por eso, hermanos, aquí vemos que así sucedió en la iglesia. Ellos simplemente durante un año predicaron, enseñaron, y después ya, Pablo, tú vas a ser maestro. ¿Pero qué hice? Lo que hasta ahora haces. Y dice, después, vamos a ver, en el verso 2, capítulo 13, verso
2. Capítulo 13, verso 2. ¿Sí? Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Así la obra del Señor continuó. Imponer las manos no significa que les dieron un título o algo especial, sino simplemente el hacerse uno con ellos. Vamos con ustedes, los llevamos en oración, juntos vamos a cargar este ministerio. Pero sobre todo dice aquí, ministrando al Señor. O sea, teniendo ese tiempo de acercamiento a la palabra, en silencio, se acercaron. E incluso, aquí dice, ayunando, ¿no? O sea, tuvieron, aquí nos habla de abstinencia. Se abstuvieron de algunas cosas que ellos deseaban hacer, pero para poder acercarse al Señor, ellos, dice aquí, ¿verdad?, hasta un poquito de autocontrol, se abstuvieron, dejaron algunas ocupaciones, incluso dejaron de comer un tiempo, en silencio, acercándose al Señor. Y luego, ministrando al Señor. No ministrando al pueblo, no haciendo obras, no trabajando, sino acercándose al Señor. Después, ¿qué pasó? Él mostró su voluntad, ¿no? Él mostró su plan y después los envió a la obra. Hermanos, por eso, este es el modelo que prevalece en la iglesia. El Señor está guiándonos. Escuchamos que parece que en diciembre habrá rotación. No sabemos bien quiénes vayan a ser, quiénes vayamos a ser, ¿verdad? Pero yo siento y yo estoy bien seguro, el Espíritu Santo guía a su iglesia amada. Entonces, de la misma manera, a cada uno de ustedes, ¿cómo no el Señor está dando la guía igual? Pero no todos reciben de la misma manera esa guía del Señor. Habrá hermanos que el Señor gradualmente destaque, ¿no?, se note. Habrá hermanos que permanezca, ¿no?, su misma forma, su misma estilo, su misma carácter. Él, es Él, sigue siendo Él. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es la diferencia? El trato, la palabra. Si Jesucristo estuviera, entonces el impacto va a ser mayor. ¿Cuál es? Por eso, hermanos, nosotros sepamos, el Señor es el que guía a su iglesia. Usted, negando nuestros pensamientos, negando nuestro ser, mientras yo menguo, Él crece. Así va a ser. Es necesario que Él crezca, que yo mengüe y que Él crezca. Así será nuestra vida. Por eso, hermanos, con lo nuestro el Señor no trabaja. Con nuestro gusto, preferencia, nuestro estilo, el Señor no trabaja. Cuando vamos caminando, vamos dándonos cuenta. ¿Cómo? Más bien yo debo ser sometido a su voluntad, a su propósito. Y de esa manera, Él nos hace parte de esta obra tan preciosa. ¿Sí? Pablo finalmente, aunque su ministerio solamente fue a Roma, ¿no? O sea, aquí él fue enviado al ministerio. Su ministerio fue originalmente a los gentiles, pero en el corazón de él, hasta Roma quiso llegar, hasta España quiso ir también. Sí, era bien, ya suficiente con todos los lugares a donde había visitado, pero ¿por qué hasta ese lugar? Continuamente vemos que el Espíritu Santo siguió trabajando en su corazón. Hermanos, de la misma manera nosotros
siendo dirigidos. El Señor es quien guía a la iglesia. Cuando yo menguo, Él crece. ¿Sí? Entonces, caminando así, estando o pasando por la cruz nuestra vida, entendiendo que con lo nuestro no podemos servir al Señor. Entonces, cada momento usted pueda esa guía, ser sensible, esa guía del Señor en su corazón, y cada vez sea quien domine, quien controle, quien llene, finalmente todo su ser lo llene. Ese es el camino de todo creyente. ¿Sí? Simplemente es así, nada más, ¿no? Mire, ese teléfono, tantito lo muevo para acá, ¿y qué va a pasar? Tantito para acá, mire, se va a ir a mi derecha. Y tantito para acá, a la izquierda. No necesita así para que esté de este lado, ni necesito completamente voltearlo así. Tantito, tantito, tantito yo cedo, suelto. Con lo mío no puedo servir al Señor. Niego, hago a un lado lo mío. ¿Qué va a pasar? Después completamente la guía del Señor, su voluntad a través de su persona se va a manifestar. O de la misma manera, ¿no? Tantito usted, tantito se sigue a su pensamiento, después ¿qué va a pasar? Completamente después se va a hundir, ¿verdad? En el mundo, en sus pensamientos, en sus deseos, en su propio ser, en su estilo. Así va a ser. Por eso, como esta iglesia así fue avanzando, igualmente el Señor está trabajando en nuestras vidas. Muchos planes ahora el Señor desea hacer, van a cumplirse también. Y cada uno de nosotros, más aparte de nuestra condición, podremos testificar cómo el Señor va a trabajar. Solamente conectémonos a ese corazón del Señor. No importa nuestra limitación, Él va a obrar porque es su propósito. Pablo dijo, quiero ir a Roma. Dios le cumplió. Pablo dijo, yo quiero ir a Jerusalén. Dios le cumplió. Así con nosotros. El Señor ha puesto un camino, un plan. Eso Él va a hacer. Así nos guía. Así nos permite llevar esa vida espiritual. ¿Sí? Que cada uno de nosotros nos conectemos a ese plan del Señor. Caminemos libremente. ¿Sí? Confiando. Él obrará. Él nos va a ayudar. Él va a dirigirnos. Amén. Vamos a terminar hasta aquí.